Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocu Sigamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del Gran Proyecto de Integración Sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del Partido Político REPAP, Consigo el Pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Porque ¿qué pasaría si no existiera la doctrina, no existiera una norma? Diría que es difícil. En una misma organización siempre están basados en un estatuto, para que puedan regir, para que puedan desarrollarse en forma positiva. Y así, y toda nación tiene su constitución del Estado. Y para el comportamiento del poblador, tienen el Código Civil, el Código Penal. Entonces, siempre a base de reglas, a base de preceptos o edictos, uno empieza a ordenar su vida basado en estas reglas, en estas normas. Entonces, Dios ha puesto igual mandatos, preceptos, edictos para que el hombre empiece a encaminarse. Porque nosotros podemos decir, yo soy un pecador, pero ¿cómo sabes que eres un pecador? ¿Cómo sabes? Porque simplemente te dijeron, no. Es como decir, yo soy un delincuente. ¿Y cómo sabes que eres delincuente? ¿Hay alguna norma que te pueda condenar? ¿Hay alguna norma que te impide lo que tú has hecho o vas a hacer? Pues tiene que ser a base de normas, a base de preceptos. Entonces, mientras el hombre no conozca las reglas, los preceptos, no puede avanzar. Por eso dice en 1 Juan 3:4 que el pecado viene a ser la transgresión de la ley. En este caso lo traducimos al hebreo, viene a ser el quebrantamiento, la violación de la Torá, o sea, de la doctrina de Dios. Sí, pero para eso el hombre tiene que conocer la doctrina, y si no conoce la doctrina no sabe que es un pecado. Bueno, ahora vamos a hablar un punto sobre Levítico 19-18. Hay varios puntos, pero vos solamente vamos a tocar uno, porque el contenido bíblico, de acuerdo a la versión Valera de 1602, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos varios puntos, no te vengarás, habla de la venganza, luego no guardar rencor, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces hablamos 3 puntos, pero ahora solamente vamos a tocar el punto, lo que es el rencor, quiere decir el resentimiento. En otras palabras le llaman, en otra versión le menciona que no conservarás la inquina. O sea, una cosa es la venganza, otra es la inquina. Entonces, cuando hablamos de odio, hablamos de inquina, es diferente. Entonces, ¿qué es la inquina en sí? ¿Qué es una inquina? Por eso dice, no te vengarás ni conservarás la inquina. O sea, en otra versión dice, no guardarás resentimiento. Entonces, si hablamos de inquina, es una antipatía grande, una adversión profunda contra una persona, que le impulsa pues a tratarla mal, o sea, negativamente, o trata de apartarse de ella. Eso. Entonces, la Escritura te enseña que no debes guardar rencor, no debes guardar resentimiento, o no debes guardar inquina. Que no debes guardar pues ese resentimiento grande que hay en ti. Que no debes guardar esa adversión profunda contra una persona, contra alguien, de repente te trató mal, de repente te ofendió pensando que está en la razón. Entonces, no tienes por qué guardar ese resentimiento, porque inmediatamente, como dice nuestro querido maestro, nosotros somos como la lechuga o somos como el tomate. Inmediatamente, rápido nos llegamos a marchitar. Entonces, no, tenemos que ver la forma, no tenemos por qué sentir esa inquina o conservar
o conservar ese resentimiento o ese rencor, eso no es agradable. Pero la pregunta es, ¿por qué no es agradable? Porque lo primero que va a buscar es enfermarnos a nosotros el corazón. Yo empiezo a guardar un rencor contra alguien, un resentimiento contra alguien, que cada vez que lo veo, los pelos se me pone de punta. Entonces, no tengo paz consigo mismo. No tengo paz. Ejemplo de nuestro Mesías cuando dijo, mire ese ejemplo que le da. Si alguien te ofende, si alguien te ofendió, tú debes de perdonarle. Mire, ahora, otra. Él no sé, ya alguien me llegó a ofender con palabras o de repente hasta con hechos, que se me llegó a ofender y por eso no voy a sentir tener un rencor, un resentimiento, una inquina contra él. Entonces, no voy a tener pues esa empatía grande, esa adversión profunda contra él, no. O me voy a tratar de apartar de él, bueno, no quiero pues conversar con él, me aparto, no lo quiero ver, pero ni en pintura. Entonces, no está bien, porque te recomienda la Escritura que no debes guardar rencor, no debes guardar un resentimiento. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento acá? Dice nuestro Mesías, si alguien ofendió, el que debe ir a pedirle perdón no es el que ofendió a la persona, sino el ofendido. ¿Cómo estas cosas al inverso? Humanamente, si alguien me ofendió, estoy esperando que venga y si me digas, ay, que discúlpame por haberte ofendido. Y nunca va a venir, porque él piensa que está en su razón y está con la soberbia encima. No va a venir a pedirme disculpas, no. Pero nuestro Mesías nos recomienda que nosotros, el ofendido, tiene que ir a pedirle perdón, a buscar la amistad. Pero ¿cómo va a buscar pues, esa amistad? ¿Cómo? Ese es el punto. ¿Para qué? Algo sencillo. Uno le va y pide la amistad, va, porque esa persona quiere tener paz en su corazón, aunque el otro no lo disculpe, pero él quiere sentir paz, porque cuando lo vea no siente ese remordimiento, no siente esa inquina, esa antipatía grande que tiene o esa adversión profunda contra esa persona, para que no sienta eso, porque ya le pidió disculpas. Si esa persona no quiere disculparle, y es problema de él. Yo busco paz conmigo mismo, tener una tranquilidad, para no tener ese problema de esa inquina, de ese resentimiento, de ese rencor. No, evito. Y vivo en paz conmigo mismo, aunque el otro viva una vida amargada, pero yo vivo en paz conmigo mismo. Lo que Dios quiere es eso. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo los ofrece. Y para tener esa paz, imagínense, me ofendió, no tengo la culpa, pero me ofendió, me voy y le pido disculpas. Entonces yo tengo esa paz, esa tranquilidad, que cada vez que lo vea ya no hay esa desesperación, que si lo veo inmediatamente me oculto mi rostro, le desvío la mirada, desvío el rostro, ya no hay eso. Ya no, y todavía le saludo. Hermano, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿No? O si no, el Dios de paz esté contigo, hermano, hermana. Listo. Aunque el otro esté botando veneno, pero contigo hay una paz. ¿Por qué? Porque fui a pedirle disculpas. Ahora, de eso recomienda el apóstol Pablo, de lo que estamos mencionando, ¿no? De no guardar pues esa antipatía, no guardar esa adversión profunda, no guardar o ese trato mal, o apartarme o sea, tratarla mal o negativamente, o apartarme de ella, de esa persona. Pablo recomienda lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6, 14 y 15. Dice lo siguiente: empero os denunciamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Acá te recomienda que debes apartarte todo aquel que anda fuera de orden, o sea, no conforme a la doctrina que recibió, sino hace todo lo contrario. Quiere decir, la doctrina te enseñó a no robar y ve que roba, entonces ya es diferente. Y si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, al tal, no os juntéis con él. ¿Para qué no debe juntarse? Para que se avergüence y diga, tiene razón, yo estoy andando mal, el hermano no quiere juntarse porque yo estoy andando mal. Para que se avergüence. Pero sí te recomienda ahora, mas no lo tengáis como a enemigo, sino a molestarle como hermano. Ese es el punto. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino molestarle como a hermano. O sea, no porque no concuerda conmigo sus ideas, yo lo voy a tener de lado, lo voy a tener antipatía, voy a tener aversión con... No, al contrario. Dice acá, no lo tengáis como enemigo. Una cosa es que no concuerde con tus ideas, pero ese es el motivo para que tú lo rechaces y tú no eres conmigo. No, amigo, no. Porque si yo hago esas cosas, la Escritura te recomienda, Malaquías 2:10, no todos tenemos un mismo Padre, no nos ha criado un mismo Dios. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestros padres? Entonces, ¿de qué me sirve yo practicar la cosa de Dios y empiezo a emplear la inquina contra mi hermano? Empiezo a guardar el rencor, empiezo a obtener esa antipatía grande contra él, o esa adversión profunda contra él. Entonces, ¿de qué me sirvió? No me sirve de nada. Voy perdiendo terreno. Porque la Escritura te recomienda de que no debemos menospreciarnos el uno con el otro, o como dice Pablo, mas no lo tengáis como enemigo, sino a molestarle como hermano, es decir, no está bien lo que estás haciendo. ¿Ve? Y otro punto, por ejemplo, dice nuestro mal cuello y con el diablo adentro. ¿De qué me sirvió? Entonces, queridos amigos, es momento de hacer un cambio, de dejar atrás o buscar que corregir esa parte de la inquina, o sea, del resentimiento, o de ese rencor, o de esa antipatía grande que tenemos contra alguien, o esa aversión profunda contra alguien, que nos impulsa a tratarlo mal, negativamente, o nos apartamos de ella. No, la Escritura te recomienda otra cosa. Mas no lo tengáis como enemigo, sino a molestarle como hermano. Y si no te entiende, presenta una ofrenda para que Dios le cambie su corazón. Porque el hombre con hombre no, si Dios es el que transforma el corazón de la persona. Porque si hacemos algo diferente que no está acorde, como dice Malaquías, entonces menospreciando, entonces ¿qué pasa? Quebrantamos el pacto de nuestros padres. Por eso, amigos, la inquina es un sentimiento de aversión profunda y de mala voluntad hacia una persona que se manifiesta con desprecio y una intención perversa de interferir en sus deseos o intenciones para evitar que logre sus objetivos. Es malintencionadas. Por ejemplo, cuando alguien muestra un conflicto marcado por la antipatía y la honestidad. Cuando hablamos, amigos, del rencor y la inquina, es un sentimiento persistente de antipatía y oposición hacia una persona, acompañando de deseos de venganza por considerarla la constante o la causante de un daño o perjuicio.
Por eso, amigos, el resentimiento, pues, el resentimiento, si lo miramos de un punto de vista, vamos a encontrar pues, que es un dolor moral, que se produce como consecuencia de una ofensa. Me ofendió, no quiero saber nada, me ofendió con una palabra, me contestó mal, te sientes resentido. Muy bien, y cuando tú contestas mal, ¿por qué no te resientes? ¿Ah? ¿Por qué? Te sientes mal cuando te tratan mal, y cuando tú tratas mal, ¿por qué no te resientes? Ese es el problema. Nos gusta que nos traten bonito, como niñas bonitas. Y cuando nosotros nos tratan, pues, y tratamos también a otros como, ¿cómo nos sentimos mal? Debemos sentirnos mal. Por eso dicen, vamos a leer lo que le estoy mencionando, Eclesiastés capítulo 7, versículos 20, 21, 22. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Que si todos pecamos en una u otra manera, todos pecamos, todos, sin excepción. Así como vemos, tomamos, antes de dar continuar con leyéndolo, demos el ejemplo de Túpac Amaru II, cuando dijo a los españoles, acá merecemos los dos la muerte, tú por opresor, yo por libertador. O sea que los dos merecen la muerte, tú por opresor, yo por libertador. Merecemos la muerte los dos. Y acá también merecemos la muerte. Si alguien roba, tú por robar, yo por difamarte. Los dos merecemos la muerte. Por eso, amigos, pensemos bastante en nuestra actuar. Por eso dice, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, porque tu corazón sabe como también dijiste mal de otras muchas veces. Pero acá nos sentimos víctimas. No habla mal de mí, por eso no me quiero ir a la iglesia. No, era un tema, un hermano empezó a expresar, me dijo, a mí se siente resentido, se siente una víctima, se siente. Y cuando tú empiezas a criticar sin saber el fondo del problema, ¿cómo no te sientes una víctima? ¿Sientes placer? Entonces, a eso se llama, como dice la Escritura en Pedro, ser una persona equilibrada, buscando el equilibrio. Si hablan mal de mí, yo también de vez en cuando hablo mal de otros, sin saber. Pero si, como dice también la Escritura, si yo no he cometido ninguna maldad y soy afligido, no tengo por qué desesperarme. Al contrario, dice el apóstol Pedro, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Mejor es así. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, dice acá, ¿dónde está? Vamos a ver. Me estoy yendo demasiado también. No, primera de Pedro es capítulo 2, versículos 20, 21 y 22. Dice acá, porque qué gloria es si pecando vosotros sois afligidos y lo sufrís. Qué gloria es si pecando vosotros sois afligidos y lo sufrís. Yo pequé, me afligen, soy criticado, lo sufro porque cometí un error. Entonces me abofetean todo. Es bien recibido porque yo cometí el error. Mas si haciendo bien sois afligidos, haciendo bien, estás haciendo algo bueno y eres afligido, te pone un montón de trabas, etcétera, etcétera, y lo sufres, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Entonces hay una diferencia de cometer un error y no cometer. Aquel que cometió y es afligido, no hay ninguna bienaventuranza, pero aquel que hizo bien y es afligido y lo soporta, lo sufre, ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo el pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, en eso consiste de nosotros evitar justamente lo que es el resentimiento. Ese dolor moral se produce como una consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que la vuelve a sentir una y otra vez. Y este sentimiento va acompañado de un rencor, de hostilidad hacia quienes causaron el daño. Y eso no está bien. Por eso dice Santo Salazar, nunca vivas crucificado entre dos ladrones. El ayer, el mañana. El ayer no trae tanto malos recuerdos, no trae mucha tristeza, melancolías. El día de ayer. Y no nos deja ser felices. No nos deja vivir en paz. Vivimos una vida amargada. Y es bravo cuando llevamos una vida amargada. Como no eres feliz, también no quieres que otros sean felices también. Entonces, no, acá tenemos que evitar eso. Dejar de arrastrar las cosas pasadas malas. Mañana es incierto para todos. Para ser feliz mejor es vivir el día como si fuera el último y agradeciendo a Dios en todo momento por lo bueno y lo malo. No solamente por lo bueno. Como decía, Dios le dijo, Job le dijo a su mujer, aún mejor pasemos lectura para de qué estamos hablando, mejor con la escritura. ¿Qué nos dice en Job? Vamos a ver. ¿Qué le dijo a su mujer? Dice acá, capítulo 2, 9 y 10. Dijo entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin entendimiento? ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿También recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo eso no pecó con sus labios. Entonces, esa es la base primordial. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que se vuelve a sentir una otra vez, siempre va a tener la mente recordando, y cuando tenga la oportunidad de conversar con sus amistades, sale a resaltar, reluce esa parte negativa, y la vez que tiene que conversar, reluce, nunca vive en paz, un odio tremendo contra aquellos que de repente le hicieron un daño, o de repente en su buen propósito quisieron hacerlo mejor, pero para ello fue algo ofensivo. Entonces, ese sentimiento va acompañado pues de esa inquina, ¿no? De esa antipatía grande, esa adversión profunda, va acompañado justamente del rencor y la hostilidad a quienes causaron el daño. La diferencia, amigos, entre el resentimiento y el rencor es que el resentimiento se define como el amargo y enraizado recuerdo de una injuria particular, la cual desea satisfacerse, o sea, ¿cómo? Con la venganza. Entonces, ¿qué cosa hay detrás de ese resentimiento? Una acumulación pues, de emociones negativas, va acompañado de la ira, va acompañado de la frustración, va acompañado de la decepción, todo por acumular esa emoción negativa de resentimiento o de la inquina. Todo por eso. Nunca vives en paz, no eres feliz, vives siempre con ese rencor, vives y no te deja actuar. Por algo dijo Stephen Stoney, o sea, puso una diferencia entre la ira y el resentimiento. Hace una analogía este personaje, distinguiendo las funciones de la ira y el resentimiento. Dice que la ira es un extintor de incendios destinado a apagar, evitar que las situaciones inmediatamente dañinas se vuelvan más dañinas. Y el resentimiento es como una alarma de humo. Algo siempre está encendido y requiere energía y emociones para mantener el sistema de alarma. Entonces, queridos amigos, el rencor, sentir ese rencor, ese odio, sentir esa inquina, es como una gran roca
que nos impide avanzar en el camino de la felicidad. Esa inquina o el deseo de venganza no sirven de nada. Nos corroen el alma. Son como una carcoma que no nos permite ser felices. Mejor, amigos, busquemos de perdonar la ofensa recibida. Mejor es soltar esa inquina, soltar ese rencor, soltar ese resentimiento. Porque los rencores, los resentimientos, las inquinas son como piedras pesadas que no nos dejan caminar bien por la vida, haciéndose una carga difícil de llevar. Como dice el proverbio, ¿cuál sería la solución de todo esto? Proverbio 17:9. El que encubre la falta busca afecto, pero reitera el asunto, separa a los amigos. Entonces, el que pasa por alto la ofensa, el que pasa por alto esa ofensa, crea lazos de amor, busca afecto, pero quien insiste en ella, aleja al amigo. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Así que, amigo, acá tenemos que diferenciar, buscar el afecto, crear esos lazos de amor, cultivar el amor. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Entonces, queridos amigos, tenemos que buscar modificar. El que insiste en la ofensa, insistimos en la inquina, dividimos los amigos, alejamos los amigos, separa los amigos. Pero quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Así que, amigos, el rencor y la inquina es como un virus mortal que solo infecta al huésped. Repito, el rencor, el odio, el rencor, el resentimiento, la inquina es como un virus mortal que solo infecta al huésped. Incluso Nelson Mandela dijo: guardar rencor es como beber un veneno esperando que mate al enemigo. Recordemos, amigos, la vida es bella para cada uno de nosotros. No envenenemos nuestra alma. Perdonemos aunque ya no esté con nosotros. Liberémonos de ese peso y vivamos la vida. No guardemos este rencor, no guardemos esa inquina, ese resentimiento. Es un mal que nos hacemos nosotros mismos. No busquemos, amigo, la venganza. La vida se encarga de eso. Hay que vivir para uno mismo, sin esperar algo. No vivir de apariencias. No necesitamos ser las estrellas más grandes. Basta que nuestra luz alumbre el camino de quien lo necesita. Esforcémonos por conocernos a nosotros mismos, disfrutando la vida y aprendiendo y consultando también. Porque no hay nada peor que vivir en el pasado. Y lo que es en realidad está pasando es la vida y es hermosa. Que con cada segundo y cada que uno respira es un milagro de Dios. Así mejor, amigos, escribamos nuestra vida, pero hay que escribirlo, pero bonita. No guardemos rencor, no guardemos inquina, un resentimiento a nadie, tampoco rabia contra nadie, ni tampoco un resentimiento contra nadie, porque no podemos avanzar. Ese odio nos hace prisioneros dentro de nosotros mismos. Ya no hay libertad para nosotros. Que aquella que avanza sin peso por parte de quien ha sabido perder, ese es feliz sin cargar ese peso tan grande.
Así como dijo Walter Rizzo, cada vez que perdonas, te sanas a ti mismo. Y cada vez que odias, una parte de ti se destruye. Bien amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.